Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Gracias por estar en retorno. ¿Qué harían ustedes si el día de hoy se enteraran que únicamente tienen 5 días de vida más? Esos son como 120 horas. Si lo ponemos en esa perspectiva, es una impresión fuerte, ¿verdad? ¿Qué harían? Ahora imagínense si supieran exactamente cómo van a morir. Y además imagínense cómo o qué harían o cómo sería si supieran que su muerte va a ser una muerte violenta, va a ser una muerte trágica. Y peor aún, hoy se están enterando de que van a ser acusados de una cantidad de crímenes y cosas que no hicieron, pero que sin embargo van a tener que pagar por esas cosas. Y además saben que mucha gente los va a rechazar, los va a acusar, los va a olvidar. ¿Y qué harían si supieran que en esos próximos 5 días, a partir de hoy, su vida estuviera en ese contexto, en ese peligro? Así que imagínense todo eso e imagínense cómo podemos aprovechar esas últimas 120 horas que nos quedan, ¿no? Suponiendo que fuera así. ¿Qué harían? ¿Cómo aprovecharían mejor su tiempo? ¿Cómo aprovecharían y a qué se dedicarían? ¿No? Hubo una persona que pasó por esa situación y que fue un portador de muy buenas noticias. Así que el día de hoy vamos a hablar de eso. Bienvenidos a Retorno Online y comenzamos. ¿Qué tal? Ahora sí, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Gerardo González, como ya saben, junto con Mari, como siempre digo, como cada 8 días digo, estamos construyendo este proyecto que se llama Retorno, Retorno Online, y pues esperamos contar con su favor y que sean junto con nosotros portadores de buenas noticias. Gracias por estar aquí. Hoy es Domingo de Ramos, ¿no? Según la tradición, según lo que existe y está escrito en la Biblia, la historia que conocemos de Jesús. Hoy es Domingo de Ramos. Hoy es ese día que probablemente ustedes conocen porque en la tradición donde todos fuimos, la mayoría fuimos educados, pues íbamos a la iglesia y nos regalaban una palmita muy bonita, ¿no? Con unas varitas de trigo que habitualmente todos poníamos en la puerta de nuestra casa, que simbolizaba darle la bienvenida a Jesús, a Jesucristo, ¿no? En anticipación a lo que venía por el resto de la semana y al final de la semana. Quizás quieran bajar las notas del día de hoy. Están en este link, que es de este lado. Ah, no, acá. Quieran bajar las notas del mensaje del día de hoy. La verdad es que les recomiendo mucho que las bajen. Es una guía que les va a ayudar, no nada más desde el contexto o desde el punto de vista, pues, cristiano, de Semana Santa, etcétera, etcétera. No, en realidad les puede servir para cualquier instancia en su vida y cómo transmitir, cómo ser portadores de buenas noticias en general, ¿no? Les decía en la semana, había puesto un videito que no se trata de si eres o no creyente, de si eres o no partidario de cierto contexto religioso, o a lo mejor dices, no, es que yo no creo en eso, lo mío es lo que me enseñaron mis papás. No se trata de eso. Se trata de simplemente tener a la mano y la disponibilidad y estar disponibles, dispuestos a transmitir esperanza, a transmitir un mensaje que le ayude a las personas a salir adelante. Y eso es lo que intentamos con esto de retorno y obviamente con el mensaje del día de hoy. La verdad es que estoy muy muy emocionado por lo que viene en adelante de aquí en el futuro retorno, no nada más como iglesia, sino también como matrimonio, Mari y yo, etcétera. Estamos muy 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 contentos. Así que bueno, pues les decía hace rato, hoy es este día en el que pues Jesús llega a Jerusalén después de que lo anuncia bastante a sus discípulos y dice y está muele y friegue que quiere y necesita ir a Jerusalén y está ahí entonces llega a Jerusalén y viene toda esta escena que ya conocen seguramente o que han escuchado del burrito que manda traerlo y entonces entra en un burrito al pueblo, etcétera, etcétera, y todos lo ovacionan y le dicen y lo alaban y están súper emocionados porque Jesucristo llegó, ¿no? El tema aquí es que el día de hoy justamente es un muy muy buen ejemplo para decir dos cosas. Primero,
primero identificar muy bien a quién vas a seguir, de qué lado estás, ¿no? O sea, team que eres, ahí sí. No, y no por dividir o no por decir que los que creen en Jesús tenemos la verdad absoluta y los que no creen no, se van a condenar. No por eso. Les decía hace rato, en cualquier contexto de tu vida, o sea, ¿en qué grupo estás? ¿Vas a ser de parte de la multitud, esta multitud general que alababa y festejaba que Jesús había llegado a Jerusalén? ¿O vas a seguir a tu conciencia, ¿no? Vas a decir, oye, no, pues es que a lo mejor estoy haciendo algo incorrecto en todos sentidos, le voy a hacer más caso a mí mismo sobre lo que estoy haciendo, o vas a seguir a Cristo finalmente, ¿no? ¿A quién vas a seguir? Y hoy, el día de hoy, es justamente el momento perfecto para poder decidir y discernir a quién quieres seguir. Fíjate, vamos únicamente para que entiendan el contexto de esta escena. Vamos a ver un versículo rápido en Juan 12:13. Aquí está llegando Jesús y dice: tomaron ramas de palmera y salieron al camino para recibirlo. Gritaban: alabado sea Dios, bendiciones al que viene en el nombre del Señor. Viva el Rey de Israel. Ese era el contexto, el fervor, el sentimiento que existía en ese momento en que Jesús entró. Sacaron sus ramas y el tema de la rama, pues, no es más que un simple hecho de, no había confeti, no había bengalas, ¿no? Explosivos, ¿no? Si no, a lo mejor lo hubieran hecho, ¿no? Les decía, a lo mejor hubieran sacado su celular y hubieran sacado selfies y lo hubieran publicado, ¿no? Todos los mayores influencers hubieran sacado ahí sus historias con la entrada de Jesús, ¿no? Imagínense algo así, ¿no? Para ponerlo en un contexto más real, imagínense la fiesta típica de cumpleaños en una oficina, ¿no? Es tu cumpleaños, tú te llevas con 2 o 3 personas, pero sin embargo llegan y te hacen el pastel y llegas ese día y tu lugar está adornado con globos y serpentinas, todo el mundo te festeja y todo el mundo va y te abraza y felicidades y están ahí formados para el pastel en primera fila. Pero a la primera oportunidad que tengan, probablemente te van a acusar de que tú fuiste el que hizo tal cosa, o el que se atrasó en entregar algún reporte, o el que y te van a entregar al director de la compañía para sacrificar a alguien cuando haya que correr a alguien porque no hay presupuesto para que siga la compañía. Bueno, algo así le pasó a Jesús, ¿no? Y el tema con Jesucristo es que antes de ser Cristo era Jesús. Lo que quiero decir es que era humano. Era finalmente una persona como tú y como yo. A veces perdemos de vista cuando leemos y estamos en la iglesia y leemos la Biblia. Perdemos de vista que antes de ser Cristo, antes de ser ese cordero que se entregó en sacrificio, esa persona que pagó los pecados de todo el mundo y que fue acusado pues injustamente, siendo una persona honesta, tranquila, sin crimen, y haber pasado por todo lo que sucedió a los siguientes 5 días, se nos olvida que era humano. Y que vivía y sentía exactamente como tú y como yo. Entonces imagínate lo que decía, y él sabiendo cómo iba a terminar esa semana, imagínate lo que pensaba de todas las personas que estaban ahí vitoreándolo y alabándolo y festejándolo de que había llegado a Jerusalén, ¿no? Y que después a muchos de ellos los volvió a ver en el monte cuando lo estaban crucificando y veía cómo lo escupían y le arrojaban piedras y se burlaban de él. ¿Cómo puede pasar una persona de ser la multitud, ¿no? Estos borregos, ¿no? Que todos siguen, y ahora la moda es esta, vamos a alabar a Jesús. Ahora la moda es crucificar a Jesús, vamos a sacrificar a Jesús, ¿no? Como ahora en la política, como en Twitter, ¿no? Es tan fácil ahora insultar y agredir a alguien como nunca había pasado, ¿no? Entonces, ¿dónde vas a estar? ¿En la multitud? ¿O vas a seguir a tu propia conciencia creyendo que tú eres el que tienes la verdad absoluta nada más? ¿O vas a seguir a Cristo, a Jesús? Así que el mejor ejemplo que tenemos para saber cómo ser portadores de buenas noticias es justamente observando lo que sucedió, no nada más en la última semana, los últimos 5 días de vida de Jesús, ¿no? Sabiendo cómo iba a morir, sabiendo qué iba a pasar, sabiendo de lo que lo iban a acusar. No nada más en esa semana, sino durante su ministerio en la tierra, de esos 3 años que estuvo predicando y que estuvo compartiendo acerca de Dios y las buenas nuevas, etcétera, 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 etcétera. Y la mejor historia que podemos tener en ese sentido, donde podemos ver un portador de buenas noticias sin religión,
sin querer convertir a todo mundo, sin quererle imponer manos, sin quererle hablarle desde juzgarlo, ¿no? De lo que es su vida, etcétera. Es el mismo Jesús en la historia de la mujer samaritana. ¿Han escuchado este dicho de, ay, sé un buen samaritano y pásame tal cosa, ¿no? O hazme este favor. O vas en la carretera, se te poncha la llanta y me encontré un buen samaritano y me ayudó. Bueno, esto del buen samaritano viene justamente de esta historia, ¿no? Así que vamos a irla desmenuzando un poco y vamos a ir sacando algunos puntos acerca de cómo podemos ser, insisto, portadores de buenas noticias de cara a la Semana Santa, ¿no? Entonces, empecemos primero por el cuestionamiento. ¿Qué podemos aprender de la vida de Jesús o de este encuentro entre la samaritana y Jesús? Primero hay que ver el contexto y identificar que esta samaritana, en estricta teoría, era enemigo acérrimo de los judíos, ¿no? Los samaritanos contra los judíos. Es como si encontraras uno de la América con uno de los Pumas, ¿no? Se odian y son de la barra, ¿no? Entonces se odian, no se pueden ver. E imagínate que uno de ellos de repente se voltea y le pida al otro un vaso con agua, ¿no? Y entonces se hagan amigos. Y a partir de este hecho, los dos puedan encontrar una manera de transformar sus vidas y la manera en cómo se entienden ellos mismos. Algo así pasó en esta historia. Ahora, evidentemente, lo que nosotros estamos buscando es cómo transmitir un mensaje de esperanza, de cambio, otra vez, insisto en eso, a las personas de manera general, sin necesidad de entrar en un contexto religioso, ¿no? Y para eso justamente sirve el Domingo de Ramos, porque de cara a que empecemos la Semana Santa, pues sería padrísimo que cualquiera de nosotros pudiera sentirse confiado, lo suficientemente preparado para decirle a otra persona, oye, me importas, me interesas, me gustaría verte feliz, me gustaría ver que cambies tu vida, creo que este mensaje te puede servir, ¿no? Y empezamos a compartir y a compartir y a compartir, aunque nosotros no necesariamente creamos en lo que está diciendo este chavo de playera verde, agua o como qué color que se vea, simplemente es transmitir el mensaje. El primer punto que quiero que te lleves, y es muy importante, es aprende a romper las barreras. Rompe las barreras. Eso es importantísimo. Jesús hizo esto con esta mujer samaritana. Les decía, eran acérrimos enemigos, ¿no? Los judíos con los samaritanos y no se podían ver, no se podían hablar. Además, acuérdense de que la religión judía en ese momento era una religión sumamente dominante y que de verdad prohibía, literalmente, en muchos contextos, que una persona se hablara con otra, ¿no? Desde el punto de vista religioso era inconcebible. Les voy a leer qué pasa vamos a empezar a leer la historia. En el capítulo 4 de Juan, versículos 6 al 9. Lo dividí, el 9, el último, porque lo voy a mencionar más adelante. Vamos a llegar hasta una primera parte del versículo 9. Pero dice, allí estaba el pozo de Jacob. Era un pozo que desde la historia, desde que había Jacob existía ese pozo. Y Jesús, cansado, subrayen, cansado por la caminata, imagínense todo el tiempo que estuvo caminando, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua, y Jesús le dijo, por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer, sorprendida, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Hasta ahí lo voy a cortar. Imagínense la escena. De repente tu vecino que más gordo te cae, ¿no? El que más dices, ay, no le puedo hablar. De repente llega a tu casa, te toca y o te lo encuentras en el pasillo y te dice, te ayudo, o me puedes dar un vaso con agua, o me puedes ayudar. Y tú dices, ¿qué hago, no? ¿Le ayudo o no le ayudo? Pues se supone que ni nos hablamos, ¿no? Nos peleamos hace 15 años porque el perro se hizo pipí allá afuera y me ensució y nos gritamos. ¿Y qué hago, no? ¿Cómo? Bueno, aquí Jesús literalmente, ustedes obviamente no creen que Jesús sabía este contexto de que los samaritanos no se podían hablar con los judíos. Obviamente sí, pero a Jesús no le importó eso. No importaban los pleitos de las generaciones pasadas, ¿no? ¿Cuántas veces yo en mi propia vida,
¿Cuántas veces no jugué el juego de no le voy a hablar a mi tío, o voy a despreciar a tal persona, o voy a hacer menos o hacerle groserías a tal persona porque es el enemigo de mi mamá, ¿no? O sea, según yo, ¿no? Según mi mente, ¿no? Nadie me lo dijo, pero yo lo asumí así, ¿no? Entonces, las familias que se pelean entre sí, ¿no? Porque el tío le dijo a la mamá y la mamá le dijo al tío, y entonces ya los primos se enojan. Bueno, algo así, ¿no? Entonces rompe las barreras, rompe esa barrera de esa historia que hay atrás, porque esa historia no te corresponde a ti, tú no viviste esta historia. La mayoría de nosotros, cuando tenemos problemas intrafamiliares, vivimos los problemas de las generaciones pasadas, ¿sabes? Que el abuelito, que el terreno, olvídate, rompe las barreras. Primero, si quieres ser un buen portador de buenas noticias, rompe las barreras. Eso es lo primero. Y eso es lo primero que hizo Jesús. Ahora, segundo, te voy a decir qué puedes hacer. Aprende a escuchar. Ese es el segundo punto. Aprende a escuchar. Rompe las barreras. Ok, ya estás aquí con el vecino y que te cae regordo, o con tu compañero de trabajo que a cada rato se comparten mesa y a cada rato se pasa de tu lado y se empieza a expandir como verdolagas así por todos lados, perdón, o como lentejas, ¿no? Y todo ya te invadió tu lugar, ¿no? Bueno, ya rompiste la barrera. Ahora aprende a escuchar. ¿Qué es importante de esto? Saber estar pendiente, atento de las necesidades de los demás. Cuando fue el temblor del 1985 y ahora en el 2017, creo que han sido ejemplos muy gratos y sumamente gráficos de romper las barreras, acerca de romper las barreras y saber escuchar. Miles de personas salieron a ayudar a sus vecinos que se caían gordos. Muchas personas salieron a ayudar a otras colonias. Muchas personas salieron a ayudar a donar herramientas sin conocer a nadie. Pero el tema es que no nada más en la desgracia tienes que romper la barrera y aprender a escuchar las necesidades de las personas. Esto es un ejercicio que tienes que hacer constantemente. Ahora, no significa que seas chismoso, ¿no? Significa que tienes que estar atento a que cuando las personas estén tristes, probablemente no quieran platicar, ¿no? O cuando están cansados. Dice aquí el versículo que les leí hace rato, Jesús estaba cansado, venía de caminar mucho. Obviamente en ese tiempo pues o te transportabas o en un burro o en un caballo o caminabas. Y las caminatas no eran de aquí a la esquina, eran caminatas de pueblo a pueblo, ¿no? Entonces realmente estaba cansado. Ahora imagínense el contexto de esta escena también. ¿Ustedes creen que Jesús de verdad tenía ganas de platicar con alguien, independientemente de que fuera el enemigo, ¿no? O alguien con quien no se debía hablar? Estaba cansado. Cuando tú estás cansado, lo menos que quieres es hablar y que te estén preguntando. Y si tienes hijos, imagínate, llegas a tu casa todo cansado y está el niño, mamá, papá, etcétera, etcétera. Ah, caray, ¿no? Entonces, lo menos que quieres es hablar. Sin embargo, sabes escuchar, aprendes a escuchar. Y la continuación que les decía de Juan 4:9 termina diciendo, entonces le dijo a Jesús la mujer, acuérdense que el versículo anterior terminaba en sorprendida, ¿no? Porque los judíos rechazaban el trato con los samaritanos, y dice, entonces le dijo a Jesús, oiga, pero usted es judío, ¿no? Usted es judío y yo soy una mujer samaritana, por si no se ha dado cuenta, ¿no? ¿Por qué me pide agua para beber? ¿Por qué me pide agua para beber? Es como si tú le dijeras a tu vecino que te está diciendo, oye, ayúdame. Imagínate en el terremoto, ¿no? Una situación tan grave como esa. Sabes que tu vecino está ahí atrapado entre los escombros y alcanzas a escuchar sus gritos y entonces tú dices, oye, pero no es con el que me peleé hace 10 años porque el perrito se hizo pipí aquí en mi jardín o en mi jardinera. No le va a ayudar. ¿Por qué me está pidiendo ayuda? Y luego a mí, ¿no? ¿Entiendes ese contexto, esa idea? La necesidad de ser escuchado, la necesidad de pedir ayuda es mucho mayor a la obligación, entre comillas, de rechazar a alguien por el pasado, por los problemas, por las historias familiares, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? No te vas a detener. El chiste es saber escuchar el momento oportuno. Ahora no estoy diciendo que seas amigo de todo mundo. Lo único que digo es, si sabes de alguien que necesita un mensaje, una palabra de paz, un abrazo, un simplemente escucharlo.
que a veces es lo que más necesitamos todos, que alguien nos escuche. ¿Te ha pasado que sales de tu casa y te encuentras a la vecina, a lo mejor una vecina ya de edad avanzada, y te empieza a hablar y le hace cariños a tu perrito y tú todo desesperado porque ya te tienes que ir, pero la señora quiere hablar o el señor quiere hablar, tiene años, meses encerrado en su casa sin nadie que hablar y te ve y lo primero que quiere es contarte algo y ser escuchado? Bueno, aprende a escuchar. Jesús, en esta historia, aprende en ese momento que no importa lo que signifique la historia y el contexto de los samaritanos con los judíos, le está pidiendo que lo ayude, ¿no? Que le dé un vaso con agua. Y ella, a pesar de su sorpresa, se lo va a dar. Ahora, Jesús nos pide que seamos como, ¿cómo les diré? Que estemos orgullosos de hablar de lo que de lo que a nosotros nos ha hecho bien, ¿no? En este caso, si tú tienes una relación personal con Jesús, con Dios, y sabes, y Él ha hecho cosas en tu vida, evidentemente vas a querer compartirlo con los demás. De hecho, el apóstol Pedro, cuando escribe sus cartas más adelante en el Nuevo Testamento, nos hace una recomendación concreta. Dice en Primera de Pedro 3:15, dice: si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados, para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y con respeto. Qué importante es esto de humildad y con respeto. Me han escuchado muchas veces este ejemplo porque de verdad se me quedó muy grabado. Como cristiano, como el cristiano tradicional que era antes, como el cristiano prejuicioso que era antes, lo entiendo perfectamente bien, ¿no? Cuando alguien habla de santos, de tradiciones, de medallas, de símbolos, el cristiano tradicional, el cristiano pues sin una preparación madura, sin una doctrina sana, evidentemente brinca y se espanta y se ofende y a veces hace comentarios sumamente hirientes, ¿no? Porque tendemos a hacer un prejuicio de las personas con las que estamos hablando y entonces nada de romper barreras y nada de aprender a escuchar, porque queremos imponer nuestra palabra. Y me han escuchado este ejemplo. En alguna ocasión, yo lo voy a decir otra vez rápidamente, en alguna ocasión mi suegra estaba en una sala de espera y se le acercó una persona, empezó a platicar con él por alguna situación, ¿no? O esa persona quiso hablar con mi suegra y le empezó a hablar de Dios, etcétera, etcétera. Y mi suegra, con tranquilidad, le dijo: sí, soy creyente, yo también soy creyente. Pero esta persona, al ver que su discurso no estaba entrando, no estaba haciendo efecto, porque yo imagino que quería ver algo diferente, como una reacción diferente, empezó a atacar a los símbolos religiosos más tradicionales del catolicismo, con una falta de respeto impresionante y un comentario pues que no venía nada al caso, y que peor tantito, como creyentes, nos deja en una situación pues justo como siempre nos etiqueta, ¿no? De fanáticos, religiosos, etcétera, 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 ¿no? Entonces Pedro aquí claramente dice: si a alguien, fíjate, no te está diciendo ve y háblale al primero que encuentres en el metro y empieza a predicarle: oh sí, tengo un mensaje para ti de Dios, oh sí, y la justicia de Dios caerá sobre... No. Aquí Pedro te está diciendo: si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, lo único que te dice es: estate siempre listo para dar una explicación. Y ese estar listo, ese ser portador de buenas noticias, eso significa, es que tú que estudies, que tengas una preparación madura, que sepas por qué crees en lo que crees y no nada más porque te invitaron, ¿no? Y ahí vas como borrego, lo que les decía al principio, ¿no? Esta multitud que alababa a Jesús cuando llegó y que después al día siguiente, al primer cosa que sucedió diferente, ya lo estaban ahí enjuiciando. Dice: estén listos para dar una explicación. Y aclara muy concretamente, dice: pero háganlo con humildad y con respeto.
¿Ok? Humildad y respeto. Bueno, entonces ya aprendimos que tenemos que saber cómo y cuándo romper las barreras, ¿no? Jesús dijo en el momento exacto, dame un vaso con agua, dame agua. La otra se quedó sorprendida, dijo, pero ¿cómo? Si se supone que no nos debemos hablar. Jesús escuchó perfectamente cuál era la necesidad de esta persona, ¿no? Pedro nos dice, hablen con respeto. Y entonces viene el tercer punto. Y se los acabo de decir en otras palabras. No hables de religión. Habla sobre la vida real. Habla sobre la vida real. Habla sobre la vida real. Perdón que lo dije 3 veces, pero a veces así me pasa. ¿Cuántas veces no te has encontrado en este ejemplo que te puse hace rato con mi suegra? De personas que van a tu casa y te tocan y tengo un mensaje de Dios para ti y la manera en que vas a cambiar tu vida y yo sé que tienes problemas y etcétera, etcétera, y te empiezan a hablar y hablar y hablar. A veces la mejor manera de hablar de Dios es no hablando de Dios. Ya lo había dicho antes. A veces transmitir un mensaje de esperanza no significa necesariamente que tengas que recitar y recitar y recitarte todos los versículos que te hayas aprendido. Yo soy muy malo para aprenderme los versículos, afortunadamente, ¿no? En ese sentido, ¿no? Porque a veces me preguntan y pues lo único que les digo es lo que a mí me ha servido, ¿no? Pero hablamos de la vida real, sin un contexto religioso. Fíjate lo que dice, continuemos con la historia, Juan 4, 16 al 18. Dice, Jesús le dijo, continúa la historia, ve y trae a tu esposo. Y le dice la mujer, no tengo esposo, respondió la mujer, así como triste, ¿no? No tengo esposo. Y no porque no se hubiera casado, fíjense lo que pasa a continuación. Y dice Jesús, respondió la mujer, es cierto, es cierto. Dijo Jesús, no tienes esposo porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que ahora vives. Ciertamente dijiste la verdad, no tienes esposo. Aquí están hablando de lo que está viviendo esta mujer. Ella le dice, tristemente, dice, pues, es que no tengo esposo, trae a tu esposo. No, pues es que no tengo esposo. Sí, cierto. Jesús no la juzga, no le dice, no le está diciendo, mujer pérfida, cualquiera, ¿no? ¿Cuántas veces estás casado? Eres una pecadora, Dios te va a castigar porque ahora vives en unión libre y sabrá cuántos hijos tendrás de cada hombre. No le está diciendo eso Jesús. Leamos bien lo que dice. Le dice, sí, cierto, sí, perdón, ¿no? O sea, me imagino la escena, le ha dicho, sí, cierto. Claro, no tienes esposo ahorita porque te has casado 5 veces. Y incluso ahorita con el que estás, pues ni siquiera estás casada. Efectivamente, no es tu esposo. Ciertamente dices la verdad, perdón, ¿no? Ahí muere, ¿no? Entonces están hablando de la vida real. No le está hablando ni de un juicio, les decía, ni de a qué pecado está haciendo alusión, de los 10 mandamientos. No le está diciendo si es la pestada de la colonia, si la que todos le dicen por de alguna manera. No. No la discrimina por su condición de mujer, nada. Simplemente le dice, sí, cierto, tienes razón, no tienes esposo. Y luego continúa en el 19 y 20, dice Juan 4, 19 y 20, Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. ¿Por qué le dice eso? Porque evidentemente Jesús le está diciendo algo que ella obviamente nunca se lo ha contado y que sin embargo Jesús lo sabe, ¿no? Dice, seguro que usted es profeta. Así que dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que es aquí, en el monte Gerizim, discúlpenme, donde adoraron nuestros antepasados? Fíjate lo que está pasando aquí. Esta mujer se da cuenta que Jesús sabe de más, sabe demasiado. Y en vez de mandarlo a eliminar, en vez de decir, ok, debe ser profeta. Si me dijo lo que está pasando en mi vida es que debe ser profeta. Algo sabe. Entonces, si de veras sabes tanto, dime por qué
ustedes los judíos, ¿no? Los que son la máxima autoridad en la religión, los que son la mayoría, los que son los de la tradición, los que viven de acuerdo a lo que Dios dice, ¿no? Se supone. Dígame usted, ¿por qué ustedes los judíos insisten en que su forma es la única y la exclusiva y la mejor? Ustedes tienen la verdad absoluta. ¿Les suena eso? ¿Les suena que alguien a lo mejor por ahí les ha dicho, es que tú estás mal porque la manera correcta de creer en Dios es esta? Bueno, entonces aquí esta mujer samaritana le dice, ¿por qué ustedes insisten en que ustedes tienen la fórmula correcta y nosotros los samaritanos decimos que también se puede orar aquí? Y entonces Jesús aquí lo que está empezando a cocinar, se está preparando ahí en la plática, es lo que les he dicho varias veces. Jesús anunció con su evangelio, con las buenas noticias que vino a dar a este mundo, con el tiempo que vivió aquí, su propósito principal, entre otros, pero su propósito casi principal, fue abrir el evangelio a todo mundo. A decir que no era exclusivo de los judíos, que no era exclusivo de una religión específica, la que sea, sino que era un evangelio abierto a todo mundo, sin condición, sin prejuicio, sin etiquetamiento. Era para todos, ¿ok? Entonces, por eso aquí la mujer dice, nosotros decimos que aquí se puede orar también, ustedes dicen que solo allá, ¿por qué? ¿No? Entonces, empiezan a tener una conversación que no va en el contexto religioso, va en un contexto de la vida real. Estamos exponiendo un tema que sucedía en ese momento. Es como si hoy le dijeras a alguien, oye, dime por qué pues nosotros decimos que el presidente es el mejor y es el que de veras va a sacar a México adelante. ¿Por qué ustedes dicen que no? Que en realidad es un corrupto, que en realidad es un... Entonces, ¿quién tiene la razón? Vas a ver, ¿no? Entonces, es ese tipo de conversación que están teniendo Jesús y esta mujer samaritana. Y entonces Jesús hace algo que realmente cambia la vida de esta chica, de esta mujer, y es algo que tú puedes hacer también. Y ese es el punto número 4. Pierde el miedo a invitar a las personas. Invítalas a lo que tú crees. Invítalos a lo mejor a lo que tú no crees, pero sabes que a lo mejor este mensaje le puede ayudar a alguien a transformar su vida. Este mensaje de Semana Santa, este mensaje que viene la próxima semana, a lo mejor tú dices, mira, es que yo no creo en eso, yo Semana Santa para mí nada más es vacaciones. Bueno, pues a lo mejor uno de tus contactos. ¿Cuántos contactos tienes? Por lo menos has de tener unos así, aunque seas el menos cool, así como yo, que por cierto yo soy el menos cool de todos, yo soy el que menos comenta, el que menos interviene en conversaciones. Pueden escribir y yo así como que no contesto. Bueno, aún con todo eso, yo de tener por lo menos de contactos unos, ¿qué te gusta? 80 contactos, más o menos. Entre primos, tíos, algunos amigos del trabajo, probablemente de trabajos anteriores, algunas personas que he conocido a través de la iglesia. Bueno, sumarán unas 100 personas, 80 personas. Bueno, por lo menos tú también tienes al menos unos 80 contactos. De esos 80 contactos, por lo menos uno seguramente debe estar pasando por una situación triste, una situación de desesperanza, una situación de duelo, una situación en la que la vida está terminando para él, ¿no? Porque los problemas diarios lo han llevado a una situación en que a lo mejor ya no quiere vivir y no lo expresa. Porque es penoso. Cuando una persona está deprimida, cuando una persona de verdad quiere atentar con su propia integridad, no anda diciendo, me voy a suicidar, me voy a matar, ya me les voy. Lo hace, simplemente lo hace y no avisa. Entonces, al menos uno de tus contactos probablemente necesite. Y eso no significa que si tú no crees, no le compartas una noticia o algo que le pueda levantar el ánimo. Entonces pierde el miedo a invitar. Fíjate lo que hace Jesús con la mujer samaritana. Dice Juan 4, del 10 al 11. Nos regresamos un poquito en la historia. Dice, Jesús le contesta, si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Acuérdense que le está diciendo, oye, pero somos enemigos, ¿no? ¿Cómo me estás pidiendo a mí agua? Bueno, si supieras tan solo el regalo que Dios tiene para ti, me estarías pidiendo a mí y yo te daría agua viva. Y le dice la mujer, pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, ¿no? Porque obviamente están en el pozo
Y dice, pues ¿cómo va a sacar el agua, no? O sea, no entiende de un tema religioso. Le dijo a ella, y este pozo es muy profundo, ¿cómo va a bajar por agua? ¿De dónde va a sacar esa agua viva? Jesús aquí literalmente le está diciendo, ahora de aquí soy, ¿no? Le voy a decir, oye, pues mira, yo sé todos los problemas que tú tienes en tu vida, la vida real, porque has pasado por 5 matrimonios, porque hoy estás en una sexta relación y no vives ni siquiera, no estás ni siquiera comprometida con él. Yo sé el contexto en que han vivido nuestros dos pueblos o familias o colonias o vecinos, ¿no? De que se odian. Ya sé el contexto real, no, fíjate. Y sin embargo te estoy pidiendo que me ayudes. Y si tan siquiera supieras el gran favor o el gran milagro que puedes recibir de Dios en tu vida, sería al revés. Tú me estarías pidiendo a mí, dice Jesús, esa agua viva y yo te la daría. Pero como la mujer obviamente no está entendiendo nada acerca de que él mismo es Dios, etcétera, le dice, ¿y cómo va a sacar el agua, no? O sea, pues, si no trae ni un bote ni nada, ¿qué? ¿Cómo le va a hacer? ¿Que se va a aventar o qué? ¿No? ¿Cómo va a sacar el agua? Continúa diciendo Jesús en los versículos 13 y 14, dice, Jesús contestó, cualquiera que beba esta agua pronto volverá a tener sed. Se refiere al agua corriente, al agua normal del pozo, pues, no corriente de que no, o sea, el agua normal, pues, ¿no? Este, volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Ese es el gran regalo, esa es la gran noticia de la cual podemos ser portadores, no nada más en Semana Santa, en cualquier momento. Y eso es lo que les pedimos a ustedes el día de hoy. Pierdan el miedo a invitar a las demás personas. Estén atentos, escuchen, aprendan a escuchar las necesidades de las personas que están a su alrededor. Rompan las barreras. Aprendan a escuchar. Hablen sobre la vida real. Sí, yo sé que tú tienes estos problemas. Pero mira, este mensaje te puede ayudar. Puede ser, ¿no? He escuchado muchas veces que las personas dicen, oye, ¿por qué no intentas esto? Oye, ¿y por qué no haces este tipo de terapia? O por qué, y siempre existe este comentario de, pues si no te hace daño, pues por lo menos te ayuda, ¿no? Bueno, ¿por qué no intentar con un mensaje como este, ¿no? Total, si no te hace daño, pues por lo menos te ayuda, o si no te ayuda, pues tampoco te hace daño, ¿no? Al revés. Empecemos a invitar a las personas, no tengas miedo. El tema con esta onda de Jesús, como dice el dicho, esto de Dios da mucho que pensar, ¿no? Y dicen los ateos, y dicen bien, ¿no? O sea, esto da mucho que pensar, ¿no? ¿Por qué? No, pues porque simplemente cuando una persona cree y manifiesta su creencia en Dios, inmediatamente se vuelve en un punto de referencia acerca de lo que podría ser bueno y lo que podría ser malo. Y como lo toman de punto de referencia, entonces es muy fácil que esa persona esté expuesta a ser juzgada, ¿no? Y evidentemente vienen los motes y los apodos, ¿no? Ay, es que ya no puedes tomar. Ay, es que tu religión te lo prohíbe. Ay, es que ahora te regañan. Ay, es que eres aleluyo. Ay, es que ahora eres hermano, ¿no? Entonces, olvídate de eso, pierde el temor a invitar a las personas. Eso no te va a hacer más o menos popular, te lo garantizo. Yo nunca fui popular. Antes de ser cristiano, antes de estar en esto tan metido, nunca fui popular. Y ahora probablemente menos, ¿no? Probablemente menos, pero por lo menos con una persona que escuche es suficiente. En el libro de Mateo, en el capítulo 22, versículo 9, dice Jesús, ahora salgan a las esquinas de las calles e inviten a todos los que vean. Jesús te está haciendo una invitación clara. El problema es que cuando vivimos en cierta ignorancia, pues no tenemos manera de decir, pues cometí un error. Pero una vez que ya escuchaste el mensaje, una vez que ya está ahí, independientemente de que lo creas o no, ya lo escuchaste, ya está aquí, ya lo tienes aquí. Aquí vive, aquí está, ya no te puedes zafar de eso, no puedes borrar tu memoria. Esto de aparatito de los hombres de negro todavía no existe, ya está aquí metido en tu cabeza. Cuando sabes algo y sabes que es algo bueno, imagínate, ¿no te gustaría
que si alguien, tú tienes una enfermedad, y si alguien descubriera la cura para esa enfermedad y la tuviera disponible en su casa, disponible en su refrigerador, donde sea, y que tú supieras que la tiene, ¿no te gustaría que te la compartiera? Y al revés, si tú tuvieras esa cura, esa medicina, si tú tuvieras disponibles en tu refrigerador N cantidad de vacunas contra COVID, ¿no se la darías a las personas? ¿O simplemente porque no crees en esas vacunas, las guardas en tu refrigerador y hay que se echen a perder porque pues tú no crees en eso? Entonces, pues, a mí me las trajeron, pero pues como yo no creo en eso, hay que se queden guardadas, ¿no? No, las compartes. Jesús está diciendo aquí, salgan a las esquinas. Ahora, no, ojo, no te vayas a parar en la esquina y decir, ay, el mundo se va a acabar, arrepiéntete, hermano. Me acuerdo mucho en Chicago había, en la calle North, había siempre un señor de color con su gabardina negra y su Biblia en mano y un microfonito. Y todos los días, ahí estaba, todos los días estaba en la esquina ahí, predicando, incansablemente. No sé si siga todavía, pero era como ya tradicional pasar por esa calle y verlo ahí, ¿no? Incluso si ustedes entran a Google Maps en Street View y ponen esa escena, bueno, pasan por esa calle, ahí se alcanza a ver el señor, ahí está parado. Bueno, él no quiero decir que hagan como esta persona que todos los días estaba ahí parado en esta esquina predicando y hablando y hablando y hablando. No, simplemente es un acto tan sencillo como decir, lo voy a hacer porque sé que alguien lo necesita y en el momento oportuno, en el momento más adecuado, voy a compartir este mensaje. ¿Ok? Seguimos rápido. Punto número 5. Alégrate. Alégrate, sé feliz, no te olvídate de lo que las personas puedan decir de ti si te pones a compartir un mensaje bíblico, ¿no? Total, si compartes que cómo salvaron al perrito del hielo, que cómo salvaron al niño que se lo querían secuestrar, que compartes la pareja que se peleó en no sé dónde y que cómo le fue infiel. Si compartes no sé, cualquier cantidad de cosas que compartimos en las redes sociales. ¿Qué diferencia hace entre compartir un mensaje de Dios a un mensaje cualquiera que te va a hacer reír? Lo va a escuchar, lo va a leer, lo va a ver quien lo quiera ver. Simplemente le harán scroll, pum, pum, lo levantan. Esto que es un mensaje cristiano. Punto, para arriba. Que una mujer que se le vieron los chones. Va para arriba. O sea, quien realmente lo va a querer ver, va a hacer pausa, lo va a escuchar y tú te habrás convertido en ese portador de buenas noticias, en esa persona que le ayudó a dar un paso importante en la nueva transformación de su vida, en la 4T, en la nueva transformación de su vida, ¿ok? Así que es relevante, alégrate, no pasa nada de verdad si haces algo así. Fíjate lo que eso sigue pasando en la historia de la mujer samaritana, en Juan 4, 31 y 34. Dice, mientras tanto, entonces ahí está Jesús, ¿no? Y está Jesús con la mujer, están platicando de la historia de su vida, de esta chica, etcétera, etcétera. Y dice, mientras tanto los discípulos le insistían a Jesús, Rabí, come algo. Jesús les respondió, yo tengo una clase de alimento que ustedes no conocen. Y entonces preguntan entre ellos, ¿le habrá traído a alguien de comer mientras no estábamos nosotros? O sea, igual que la mujer cuando le dice, ¿y cómo le vas a para sacar el agua viva, no? Jesús acá muy inspirado diciéndoles, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, y estos acá, ¿quién le habrá traído algo de comer, no? Y se preguntaban los discípulos unos a otros. Entonces Jesús explicó, mi alimento consiste en hacer la voluntad de Dios, quien me envió y en terminar su obra. En eso consiste su alimento, en hacer la voluntad de Dios y en terminar su obra. Jesús se está refiriendo a un alimento que es más espiritual. Es esta sensación que tienes cuando ayudas a alguien, cuando dices, hice mi buena obra del día, ¿no? Y entonces sientes una satisfacción. Ese es el alimento al que se refiere Jesús. Porque sabía lo que estaba pasando con la historia, con esta mujer samaritana, sabía lo que estaba sucediendo,
en cuanto a espiritualmente hablando, ¿no? Cómo ella estaba empezando a pensar, este señor es profeta, sabe, me habló de mi vida, no se negó a hablarme aunque sea judío él. Ahora, acuérdense lo que les dije, ¿se acuerdan de la serie esta de Perdiendo mi religión? Él era rabí, él era un maestro, él era un estudiado y como rabí, acuérdense lo que les dije en esta ocasión, recuerdo la religión judía, los rabí tenían prohibido tocar a una mujer, hablar con una mujer. Imagínense eso. Jesús le valió gorro y estaba ahí hablando con ella. Entonces ella ya había visto una gran disponibilidad y una gran posibilidad de poder tener un cambio en su vida a partir de lo que estaba viviendo con Jesús. Y eso lo hacía sentirse alegre a Jesús y decía, esta satisfacción me llena más que cualquier alimento que pueda comer. Punto número 6. Finalmente, deja que Dios haga el trabajo. Deja que Dios haga el resto del trabajo. O déjalo en sus manos. Tú no tienes que salir, como este señor que les cuento en Chicago, tú no tienes que estar ahí insistiéndole a las personas de Dios y que eres cristiano y que conviértete y que quién sabe qué. No. Tú ya sembraste una semilla, tú ya sembraste un mensaje, tú ya transmitiste algo, compartiste en tus redes sociales, le hablaste a alguien acerca de lo que a ti te ha hecho bien, a lo mejor de algo que viste en internet, se lo compartiste, déjalo, hasta ahí. Jesús, Dios hará el resto del trabajo. Tú no tienes que seguir. Claro, evidentemente, acompañar a alguien en su vida, estar pendiente de sus necesidades, bueno, eso habla también de una buena amistad. Pero no canses a las personas diciéndoles, ay, es que vuélvete cristiano, y es que mira, no. Deja que Jesús haga el resto del trabajo. Juan 4:39 dice, muchos samaritanos de esa aldea creyeron en Jesús, porque la mujer había dicho, Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Están creyendo en Jesús por lo que la mujer les dijo acerca de lo que había vivido con Él. Y aparte les dice algo muy concreto. Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Dios sabe todo lo que has hecho en tu vida. Por supuesto, todo lo que has hecho. No hay nada escondido que no salga a la luz. Nunca. Todo va a salir en algún momento. Aun si ya moriste, ¿no? Ya no estás físicamente aquí, bueno, pues créeme, van a seguir saliendo tus trapitos al sol. Todo se va a saber. Y sin embargo Jesús le dice, él sabía, dice acerca de Jesús, él sabía todo lo que hice en mi vida y no me juzgó. Me habló, me dijo que me iba a dar agua viva, que iba a vivir, no me criticó por el tipo de vida que he tenido, por los 5 matrimonios que tuve, por vivir en unión libre, no me juzgó, no me etiquetó, ¿cómo se dice? No me discriminó, no me hizo menos por ser mujer, porque tenía prohibido tocarme o hablar conmigo. Él sabía quién es. Ese es el verdadero Jesús, esa es la verdadera naturaleza de Jesucristo. De ese Jesús que antes de ser Cristo era Jesús, que era humano. Y siendo humano, por supuesto que podía haber sentido cualquier rechazo por cualquier persona. Venía cansado, estaba agotado, tenía hambre física. Y aún así tuvo el tiempo de hablar con esa persona, de detenerse a platicar, de escucharlo, ¿no? A veces dicen, no, ¿qué platicador eres? Es que te quedas ahí media hora. Bueno, escuchas, ¿no? A lo mejor algo hay. Y si ese es el momento oportuno, transmites el mensaje. Por último, en Juan 4:35 y 36, termina diciendo aquí, ustedes conocen el dicho, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Pero yo les digo, dice Jesús, despierten y miren a su alrededor. Los campos ya están listos para la cosecha. A los segadores les pagan un buen salario, y los frutos que cosechan son personas que pasan a tener la vida eterna. ¡Qué alegría! La esperanza tanto al que siembra como al que cosecha. ¿Qué quiere decir este dicho? Según lo que dice Jesús, hay 4 meses entre la siembra y la cosecha. Es como decir, pues ya habrá tiempo, ¿no? Cuando sea el momento. Mira, es que tuve la oportunidad de hablar con un vecino, pero como me cae regordo, pues ya habrá tiempo. Y dice Jesús aquí, no hay tiempo.
La cosecha ya está aquí, ya está lista. Ya tienes una persona al lado tuyo que necesita escuchar de esta agua viva, de este mensaje, de este cambio de verdad, de esta transformación radical que puedes tener en tu vida. Estás repleto de personas que pueden y que necesitan escuchar ese mensaje. No te esperes a que de veras exista un problema. No te esperes a que tenga que fallecer alguien para que entonces digas, bueno, oye, es que fíjate que a mí me ayudó mucho esto. No, ya no es ya. Cuando el tiempo ya pasó, ya se secó, ya se murió la cosecha, ¿no? Eh, Habla, piérdele el miedo a hablar, pierde el miedo a invitar a las personas. A veces una invitación es mucho más efectiva que un estar correteando a las personas para que crean en algo que tú consideras que es la verdad absoluta. A lo mejor este fin de semana que viene tú puedes invitar a alguien y decirle, oye, mira, tengo un conocido que tiene un proyecto en línea, ¿no? Para que te quedes en casa, para que no te expongas. Échale un ojo, a lo mejor te sirve. Escúchalo. O mira, encontré esto en YouTube, ¿no? Igual te puede servir, lo que sea. No te esperes, de verdad, la cosecha ya está aquí. Y va a ser tan beneficioso y tanta satisfacción igual compartir un mensaje para mí como para ti. Dice aquí claramente Jesús, qué alegría le espera tanto al que siembra, lo dije mal hace rato, qué alegría le espera tanto al que siembra como al que cosecha. Yo lo único que estoy haciendo aquí en Retorno Online junto con Mari es sembrar una semillita. Ponerla ahí, dispuesta a que crezca. Probablemente vendrá otra persona y cosechará lo que estamos sembrando nosotros. No importa. Probablemente tú puedas ser ese portador de buenas noticias y sembrar esa semillita en alguien. Y qué alegría será cuando esa otra persona te llegue a encontrar otra vez y te diga, ¿te acuerdas que el día que me compartiste este video o este mensaje, ¿te acuerdas de eso? Bueno, gracias a que me lo compartiste, cambié. Me pasó esto, viví esto, transformé mi vida, me reconcilié con mi matrimonio, me reconcilié con mis hijos me volvieron a hablar, le pedí perdón a mis papás me pidieron perdón. Qué alegría, ¿no? Y a lo mejor tú dirás, yo lo único que hice fue darle like y compartir y ya, punto. No tienes que ponerle amén. No, aquí no es una cuenta de amenes, ¿no? Y decir, ay, regálame un amén. Sé que te dará vergüenza y no lo compartirás. No. Es simplemente saber estar atento, romper las barreras en el momento oportuno, aprender a escuchar, hablar de la vida real, sin ningún contexto religioso. Perderle el miedo a invitar a las personas, alegrarte por lo que estás haciendo y solamente al final esperar a que Dios haga el trabajo después de que tú sembraste. Así que este día, de verdad, quiero invitarlos muy concretamente a nuestros streamings de Semana Santa. El próximo viernes y el próximo domingo es nuestro segundo evento de Semana Santa, gracias a Dios. Y estamos muy contentos, muy emocionados porque pues vamos a tener música, vamos a tener un mensaje especial acerca de esta puerta que se está abriendo en tu vida. Esta puerta que puede ser el paso, el acceso a tu nueva vida. Una vida transformada, una vida de esperanza, una vida con nuevas ilusiones renovadas, con una transformación en tu corazón diferente. Un agua viva, una frescura diferente a las que has sentido en algún momento. Si es que has sentido alguna vez, a lo mejor nunca has sentido esto. Bueno, dentro de 8 días vamos a tener un mensaje muy especial acerca de la crucifixión y obviamente la resurrección de Jesús. Así que te quiero invitar a que compartas esto, que invites a todos los que puedas, que no te dé pena, invita a todos los que puedas, a tus amigos, a tu familia, a tus conocidos, en el trabajo. Nunca sabes a quién le puede servir. Estás haciendo un bien más que un mal. Y sí, a lo mejor te harán alguna broma y te dirán, ay, ¿qué hora eres cristiano? Pues sí soy. Ay, ya mañana ya no eres. Total, ¿qué pasa? No pasa nada. Lo importante es el mensaje que estás sembrando en tu corazón y en el corazón de los demás. Así que solamente quiero orar por ustedes el día de hoy. Y Señor, te damos muchas gracias por cada una de las personas que están viendo este video.
Gracias, Señor, por la vida de las familias que están representadas por estas personas que están viendo este video. Te pido, Señor, que obres, que hagas exactamente lo que necesita cada uno de ellos para transformar su vida. Si es un tema de inseguridad, si es un tema de autoestima, si es un tema de aceptación, de autoaceptación, si es un tema a lo mejor más fuerte que requiera algún tratamiento psicológico, Señor, encamínalos a atenderse con las personas correctas. Ayúdalos, Señor, a tomar buenas decisiones. Ayúdalos, Señor, a escuchar el mensaje en el momento oportuno. Y si hay alguien que está dispuesto a ayudar a compartir estas buenas noticias, fortalécelo, Señor. Fortifica su espíritu. Dale, Señor, esa fuerza que únicamente proviene de ti, para que se anime, para que rompa las barreras, para que pierda el miedo a invitar a alguien. Gracias, Señor, por lo que has de hacer en esta iglesia, por las vidas que serán transformadas, tocadas. Y gracias, Señor, una vez más, por tu palabra. Gracias, Padre. Te damos en el nombre de tu Hijo Jesús. Muchas gracias por vernos el día de hoy. Espero que hayan disfrutado del mensaje de hoy. Los esperamos dentro de 8 días. No se lo pueden perder, de verdad. Y si no, ya saben que lo pueden ver grabado. El tema es que lo vean. Que nos regalen pues unos minutos de su vida. Así que si estuvieras en la situación de Jesús, de saber el momento exacto en que vas a morir, de la manera en que vas a morir, ¿cómo aprovecharías tu tiempo? ¿Cómo aprovecharías esas últimas horas que te quedan de vida? Así que úsalas. Obviamente no te vas a morir mañana. Dios tiene muchas cosas más para ti, proyectadas, listas para ti. Reclámalas, hazlas. Pero usa inteligentemente, sabiamente tu tiempo. Así que aquí estamos con ustedes, los amamos, los queremos mucho y nos vemos dentro de 8 días. Gracias por vernos un domingo más. Hasta la próxima.